Hoy comenzamos el tema 11, parte 1 de Teoría General del Derecho 1, referido a la estructura del ordenamiento jurídico. En este tema hablaremos de la definición de ordenamiento jurídico, también nos referiremos al fundamento del derecho. Dentro de este veremos qué es lo que hace que una norma constituya una unidad en una pluralidad de normas. Esto de acuerdo a Kelsen. Hablaremos de las clases de órdenes o sistemas normativos. Entre estos está el sistema estático y el sistema dinámico. También nos referiremos a la relación de fundamentación, a la fundamentación del derecho según Abstalión, que nos habla de la fundamentación formal y la fundamentación material, para dentro del fundamento del derecho terminar haciendo referencia a la noción de norma fundamental según Kelsen. Ahí veremos su definición y los diversos problemas que se plantean en torno a la norma fundamental, desde la óptica de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen y también desde la posición de la filosofía jurídica, dentro de esta la concepción teológica, la concepción naturalista y la concepción sociológica. Para finalizar esta primera parte del tema 11, con la producción del derecho, veremos la producción originaria, su definición, sus formas de producción y sus requisitos, para culminar con lo relativo a la producción derivativa del derecho. Vemos que el ordenamiento jurídico tiene cierta estructura. Las normas se interrelacionan en forma tal que algunas comparten un mismo plano jerárquico, mientras que otras están en relación de subordinación con respecto a normas superiores. Así, podemos definir el ordenamiento jurídico como el conjunto de normas positivas vigentes, es decir, normas dictadas por el órgano competente siguiendo el procedimiento establecido para ella y que son obligatorias. Y estas normas se relacionan entre sí en forma escalonada o jerárquica y rigen en cada momento la vida y las instituciones de todas las clases dentro de una nación determinada. Según Rodrigo Noguera Laborde, el derecho positivo de un Estado se encuentra formado por un conjunto de reglas jurídicas de naturaleza muy diversa, y esta pluralidad de normas constituye un ordenamiento jurídico, el cual define como un conjunto de normas coherentes o armónicas entre sí que forman un sistema unitario. Al hablar del fundamento del derecho, debemos partir de dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que constituye la unidad en una pluralidad de normas? ¿Qué es lo que hace que en un grupo, en una variedad, en una diversidad de normas, éstas constituyan un sistema determinado, ellas formen un orden determinado? Entonces viene la segunda pregunta, ¿por qué una norma pertenece a un orden específico, a un orden determinado? Según Hans Kelsen, dice que una pluralidad de normas, un grupo de normas, una variedad de normas, constituye una unidad, un sistema, es decir, un orden, cuando su validez se basa en una norma única. Y esta norma se llama norma fundamental, que va a ser la fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden y constituye su unidad. Entonces, ¿qué hace que una variedad de normas, una pluralidad de normas pertenezcan a un sistema? Bueno, que esas normas van a tener su fuente de validez, se van a fundamentar en una norma única que Hans Kelsen denomina norma fundamental. Así, una norma pertenece a un orden determinado, a un sistema determinado, cuando su validez depende de la norma fundamental en la que se basa ese orden, ese sistema. Según Hans Kelsen, existen dos clases de sistemas normativos o órdenes normativos. Él habla del sistema normativo estático y del sistema normativo dinámico. Dentro del sistema normativo estático, este se refiere al orden moral. Aquí la validez de las normas morales resulta de su contenido, de la materia que regula. Es decir, la conducta prevista en cada norma puede ser referida a la norma fundamental como un concepto particular puede ser subsumido dentro de un concepto general. Por ejemplo, las normas morales que prohíben la mentira, el engaño o el perjurio se deducen de una norma fundamental que prescribe
que ordena decir la verdad. El otro sistema normativo del que nos habla Kelsen es el sistema normativo dinámico, que está referido al orden jurídico. Aquí la validez de las normas jurídicas se obtiene si ha sido creada según las reglas determinadas y el procedimiento específico contenido en la norma superior. Así pues, vemos que para Kelsen, el único derecho válido es el derecho positivo, el cual proviene necesariamente de un acto creador y es independiente de la moral o de cualquier otro sistema normativo análogo. Señala Kelsen que dentro del sistema normativo dinámico, es decir, estamos hablando del orden jurídico, todas las normas están entrelazadas por lo que él llama la relación de fundamentación y todas las normas, directas o indirectamente, encuentran su validez en el acto de creación de un primer legislador, en esa norma fundamental. Así, la relación de fundamentación significa que toda norma nos va a remitir a otra norma jurídica superior en la cual encuentra su validez, en la cual encuentra su fundamento, es decir, el fundamento de la norma inferior va a estar en la norma superior y toda norma nos va a remitir a esa norma superior. Para Kelsen, las normas jurídicas son válidas dentro del sistema cuando son dictadas siguiendo el procedimiento que establece una norma fundamental. Abstalión, por su parte, habla de la doble relación de fundamentación que tienen las normas. Así, por una parte, una norma se relaciona con la norma superior que le sirve de fundamento en razón del contenido, en razón de la materia que regula. Y por otra parte, también una norma establece una relación con la norma superior desde el punto de vista del procedimiento previsto para su creación en esa norma superior. En tanto esto, Abstalión distingue entre la fundamentación material de las normas jurídicas y la fundamentación formal de las normas jurídicas. La fundamentación material está dada por la coincidencia entre el contenido de la norma y el contenido de las normas superiores. Así, el Código Civil, el Código Penal están fundados en ciertos contenidos establecidos en la Constitución de la República. La fundamentación material está referida al que establece la norma, a su contenido. Por su parte, la fundamentación formal consiste en que la norma haya sido creada por el órgano competente para hacerlo y que este órgano haya cumplido con los procedimientos previstos por una norma superior para realizar esa creación. La fundamentación formal está referida al quién, es decir, al órgano que crea la norma y al cómo la crea, es decir, al procedimiento de creación. En cuanto a la noción de norma fundamental, según Hans Kelsen, vemos que éste la define como la regla fundamental según la cual son creadas las normas jurídicas y de ella se deriva el principio mismo de su creación. Afirma Kelsen que la norma fundamental es el punto de partida de un procedimiento y su carácter es formal y dinámico. Entonces, ¿cuál sería el resumen hasta ahora de lo dicho por Kelsen? Él señala lo siguiente: el orden jurídico es un sistema dinámico de normas en donde la norma inferior ha sido establecida por el procedimiento determinado en la norma superior. Todas las normas están entrelazadas por la relación de fundamentación y todo ese conjunto de normas forman una unidad, un sistema, un orden, porque provienen o tienen su fuente de validez en una norma única que se denomina norma fundamental. Así, como ejemplo, podemos señalar el siguiente. Observan en la lámina una pirámide en donde su límite inferior se refiere a una norma jurídica individualizada, por ejemplo, una sentencia en la cual se condena a Juan Pérez como culpable de haber cometido homicidio intencional en contra de Luis Flores y se le condena a 12 años de presidio. Esto es una norma jurídica individualizada, se refiere a un caso concreto y a personas concretas. Esta norma individualizada es válida porque es la aplicación de otra superior que está contenida en el artículo 405 del Código Penal,
que señala: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Y el Código Penal a su vez es válido porque fue dictado por el órgano competente y según el procedimiento previsto en la Constitución, además de que desarrolla en su artículo 43 el derecho a la vida y lo señala que es inviolable. Así pues, vemos que también en este ejemplo se puede observar de manera clara lo que hablábamos de que cada norma dentro del ordenamiento jurídico juega un doble papel. Vemos que el artículo 405 es a su vez una norma condicionante y una norma condicionada. Se encuentra condicionada a la Constitución, a la norma superior, y es condicionante de la norma inferior, que sería la norma jurídica individualizada. De entrar a hablar de los problemas relacionados con la determinación de la norma fundamental, que van a ser consideraciones de índole doctrinal, vamos a hacer una importantísima consideración legal previa. En nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico venezolano, en su artículo 7, dispone: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Es decir, para nuestro ordenamiento desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la norma de las normas, es nuestra norma fundamental. Así también, en el artículo 347 de la Constitución señala: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Como conclusión, podemos señalar: en Venezuela, el poder supremo del Estado es el poder constituyente originario, que está depositado en el pueblo y lo ejerce a través de sus representantes, el cual este poder le corresponde expedir la Constitución, la cual es la norma fundamental, es la suprema jerarquía del ordenamiento jurídico positivo venezolano. Así, la Constitución es válida porque emana del poder constituyente originario, que es el pueblo. Así, a nivel doctrinal, es decir, las distintas opiniones de autores, expertos, juristas, es decir, no desde el punto de vista jurídico, sino a nivel doctrinal, se han planteado una serie de problemas o interrogantes en relación a: ¿en qué norma se fundamenta la Constitución? ¿De dónde recibe su validez? ¿Cuál es el poder o la norma que le otorgó esa competencia al constituyente originario, es decir, al pueblo? En este sentido, han surgido distintas posiciones u opiniones doctrinales, entre las cuales podemos mencionar la teoría pura del derecho de Hans Kelsen y también la expuesta por la filosofía jurídica, dentro de la cual encontramos las concepciones teológica, naturalista y sociológica. En cuanto a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, vemos que, de acuerdo a este autor y en base a lo que ha señalado de la relación de fundamentación, pues las normas jurídicas siempre remiten a otra norma jurídica superior que les sirve de fundamento. Así entonces, plantea este autor, ¿en cuál norma se fundamentaría la Constitución? Afirma Kelsen que el único recurso es suponer una norma fundamental, que sería una hipótesis científica, mediante la cual se justifica a la Constitución. Y esa hipótesis parte del supuesto de que la Constitución es válida y en consecuencia también es válido todo el ordenamiento jurídico que le está subordinado. Según Kelsen, esa norma fundamental no es de derecho positivo, no fue creada según un procedimiento jurídico. Esa norma fundamental, esa hipótesis científica, no es puesta sino supuesta. Es la hipótesis que le permite a la ciencia jurídica considerar al derecho como un sistema de normas válidas. Así entonces Kelsen, en esta elaboración teórica, pues señala que si la Constitución es
la norma en el límite jerárquico superior. Entonces, si toda norma remite a otra superior que le sirve de fundamento, entonces, ¿cuál sería esa otra norma superior a la Constitución que le serviría de fundamento? Entonces, él se va por la vía de suponer que hay una norma fundamental superior a la Constitución, que vendría a ser una hipótesis científica mediante la cual se justifica esa Constitución y se señala que todo lo que se derive de esa Constitución también es válido. Así que, repito, para este autor, esa norma fundamental, esa hipótesis científica, no es derecho positivo, no es puesta, sino supuesta. Dentro de la filosofía jurídica nos encontramos con autores que consideran que la solución al problema de la norma fundamental está en determinar por qué el pueblo está investido de ese poder constituyente originario. Así existen tres respuestas o soluciones a este interrogante, a esta pregunta. Según la concepción teológica, el pueblo tiene el poder de expedir la constitución de un Estado porque Dios se lo otorgó al crear el universo, dotando así al pueblo de los medios requeridos para resolver sus problemas políticos y jurídicos. Según la concepción naturalista, el derecho positivo se fundamenta en el derecho natural y este establece que el hombre debe vivir en sociedad y la sociedad requiere de autoridad. Para esta concepción, la norma fundamental que explica el poder constituyente del pueblo es la propia naturaleza humana, el hombre como ente natural y social. Y por último, la concepción sociológica, según esta, la sociedad es un pacto o convenio mediante el cual se instituye, se crea la autoridad y en donde los hombres reunidos que forman el pueblo son los que detentan el poder. Para esta teoría, la norma fundamental está en la voluntad general. Ahora bien, insisto en esto, al margen de estas consideraciones doctrinales, conceptuales que estamos hablando, debemos, insisto, tener claro que el poder supremo del Estado está en su poder constituyente originario, al que le corresponde expedir la Constitución, la cual es la norma fundamental en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Es la suprema jerarquía del ordenamiento jurídico positivo nuestro. Como último punto dentro de esta parte 1 del tema 11 nos vamos a referir a la producción del derecho. El derecho puede originarse de dos maneras y hablaremos de la producción originaria y la producción derivativa del derecho. Y en este punto seguiremos lo expuesto tanto por el padre Olazo como por el profesor José Rafael Hernández. En cuanto a la producción originaria del derecho, vemos que es aquella que se crea la norma fundamental de un ordenamiento jurídico, la cual da nacimiento a ese ordenamiento jurídico, sin apoyarse, sin tener como base ninguna norma jurídica positiva previa. En este caso, surge un orden jurídico nuevo, por primera vez, originariamente, o sea, sin tener como base ningún ordenamiento jurídico anterior. Se trata de un orden jurídico inicial, porque las normas que en él se crean no tienen la razón de su validez en otras normas positivas anteriores. Ejemplo, nuestra primera Constitución de 1811, que no se derivó del derecho colonial, sino de una nueva concepción del Estado. Ahora, ¿cuáles son las formas de producción originaria? Bueno, primero podemos señalar la conquista u ocupación del territorio de un Estado por otro que impone en él su régimen jurídico. Ejemplo, los estados del tercer mundo estuvieron conquistados y sometidos al orden jurídico que imponía el conquistador, en nuestro caso particular España. Segundo, la revolución o golpe de Estado es una forma de producción originaria en donde se rompe la continuidad del régimen jurídico existente. Ejemplo, la Revolución Rusa de octubre de 1917, que inicia un nuevo orden jurídico radicalmente distinto al del imperio de los zares. Y en tercer lugar, o tercera forma de producción originaria, tenemos el acuerdo para formar un nuevo Estado. Y aquí tenemos el ejemplo del Estado de Israel en el año 1947.
Como requisitos para la producción originaria nos encontramos en primer lugar con la juridicidad formal. Esto significa que el nuevo orden jurídico establezca mandatos con forma jurídica y no mandatos arbitrarios que solo respondan al capricho de quien está en el poder y tiene la suprema fuerza. Segundo requisito es el reconocimiento interno, es decir, que ese nuevo orden jurídico disponga de la adhesión, de la aceptación de la mayoría de la comunidad cuya vida va a regular. Tercer lugar, el reconocimiento externo, que el nuevo orden jurídico cuente con el reconocimiento de la comunidad jurídica internacional. Y en cuarto lugar, la humanidad de las nuevas normas, es decir, que se trate de normas que reconozcan la dignidad de las personas humanas individuales. Así entonces, como señala el profesor José Rafael Hernández, no puede tratarse de un orden donde impere la arbitrariedad, que no sea aceptado por la mayoría de la colectividad, que no tenga el reconocimiento de la comunidad jurídica internacional y que no esté basado en los principios fundamentales de justicia. En cuanto a la producción derivativa del derecho, vemos que ésta se refiere a que las normas se crean de acuerdo con lo dispuesto en el orden jurídico ya establecido, ya existente, de acuerdo con la competencia de los respectivos órganos y según los procedimientos previstos al respecto. Así, las normas surgen por vía derivativa de un ordenamiento jurídico ya existente. Por ejemplo, en Venezuela, nuestra Constitución establece cuáles son los órganos competentes para producir normas jurídicas, leyes, reglamentos, etc. y cuál es el procedimiento que deben cumplir para elaborarlas. Asimismo, contempla la manera de hacer reformas o enmiendas a la propia Constitución.